El primer libro de la serie Gremios de Hablan, Estigados Flame, está disponible en español a través de Amazon. Pueden seguir el enlace abajo para saber más. Hola, Rontin Dragon aquí con un nuevo video y pues ya que estábamos con el tema de los piratas gracias a One Piece desde el principio de la semana empezamos con eso. Pues hoy les voy a decir por qué sí tiene sentido que los piratas de One Piece sean piratas incluso si no hacen nada malo y muy específicamente por ejemplo lo que es la tripulación de los del sombrero de paja, que es la tripulación de Luffy. Tiene sentido, y lo voy a explicar con el contexto histórico de cómo se definió un pirata en la antigüedad, porque mucho de la ambientación de One Piece está básicamente basada en una combinación anacronística entre, se podría decir que los años 50, o sea, la época moderna, y un poco la revolución industrial, y un poco claramente hay elementos de la época colonial. Entonces, hay mucho aquí que aclarar de por qué Luffy es un pirata a pesar de no ser una mala persona y por qué toda su tripulación son piratas a pesar de no hacerle daño a gente inocente. Primero que nada hay que entender qué es a lo que se dedicaba como tal un pirata. Un pirata su función era cometer o sea, como tal lo que hacía que alguien fuera clasificado como pirata es que cometiera crímenes en alta mar o en territorio costero de algún país. O sea, un pirata no era necesariamente considerado pirata en todo el mundo. O sea, alguien podía ser un pirata en un país y en otro ser considerado un ciudadano normal. Es más, podría ser un ciudadano ejemplar o hasta tener un título de nobleza. La cuestión era que básicamente tenían que cometer crímenes en territorio, en el territorio en el cual se les concede, en territorio marítimo, de donde se les considera piratas, contra naves del país en el cual se les considera piratas, o en territorio costero del país donde se le considera pirata. O sea, ¿cómo decirlo? O sea, básicamente el gobierno decía quién era un pirata y ese es el primer paso a entender por qué tiene sentido todo esto. De hecho, como dije antes, a veces alguien que era considerado un ciudadano ejemplar en un país era considerado un pirata en otro. Esto obviamente que aplicaba para gente que básicamente tuviera, o sea, que tuviera un barco o alguna unidad naval privada. No aplicaba para gobiernos. O sea, no aplicaba para agentes del gobierno, no te consideraban pirata a menos que fueras un desertor. Un ejemplo de eso es mm, se llamaba. Era un noble británico. Me tocó investigarlo en la universidad, por eso lo sé, pero se me olvidó el nombre ahorita. Sir Francis Drake. Sir Francis Drake era un ciudadano británico, un marino británico y explorador que pues la corona británica le dio hasta un título de nobleza y era un héroe para la corona británica, bla 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 bla. Para el resto del mundo y sobre todo para los países rivales de Gran Bretaña, él era un pirata y un pirata de lo peor. ¿Por qué? Porque se dedicó a hacer actividades en contra de esos países, se dedicó a sabotearlos, se dedicó a atacarlos. Entonces, como él les daba problemas a los barcos y a las navales de los países rivales de Gran Bretaña, pues era considerado un pirata por esos países. Algo importante señalar es que a él le pagaba la corona británica justamente por hacer esto. Muchas veces para evitar conflictos militares, los gobiernos contrataban lo que llamaban ellos corsarios, en inglés privateers, que básicamente era un marino que tenía su propio barco independiente del gobierno. O sea, no operaban para el gobierno, no operaban tampoco para una empresa, porque pues una empresa los podían cagar. O sea, no podías llegar con la British West Indies Company a, creo que se llama así, West Indies Trading Company. No puedes ir causando problemas con un barco de la West Indies, pero sí puedes causarle problemas a un barco español, a un barco francés, a un barco alemán con un barco propio. Entonces, estos corsarios pues eran corsarios en un territorio y en otros eran piratas. Entonces era porque pues básicamente esta persona estaba saboteando las naves de estos países, que estos países lo consideran pirata. Algunos eran considerados piratas por actuar en contra de los intereses del gobierno de su país, por ejemplo, sabotear barcos
marina de su país, otros por entablar comercio en el mercado negro. No necesitabas ir, matar, violar, robar y saquear a barcos civiles para ser considerado un pirata. Lo que necesitabas era cometer crímenes ante los ojos del gobierno que te declaraba pirata. Y es por eso que hay tantos piratas en One Piece, por una simple razón. Porque hay un solo gobierno. Si bien no es el único gobierno que hay, es funcionalmente un imperio que controla casi todo el mundo. Justamente es llamado el gobierno mundial y tienen control y autoridad sobre más de 700 países. Entonces tienen básicamente influencia sobre casi todo el mundo. Básicamente los únicos territorios sobre los que no tienen influencia son territorios que han decidido ignorar ellos. Cualquier territorio que se niegue a su autoridad es destruido. Entonces, debido a eso, esos cabrones tienen la autoridad de declarar como pirata hasta una niña de 8 años. Y si siguen One Piece saben a lo que me refiero. Ellos deciden quién es pirata y quién no. Y desde un principio ya dejamos claro que básicamente tener un barco propio, tener un barco privado y actuar en contra de la marina, que es la fuerza policial en ese mundo porque ese mundo está todo lleno de agua, actuar en contra de la marina de un país te hace un pirata automáticamente. ¿Y qué es la primera acción que realiza Luffy cuando decide embarcarse para convertirse en el rey de los piratas? Ayudar a escapar de la prisión a Zoro. Entonces, lo primero que hace es actuar en contra de la marina, es pelearse con la marina. Por lo tanto, Luffy, a pesar de ser una buena persona, a pesar de hacer cosas moralmente correctas, automáticamente es un pirata. Por el simple hecho de que está haciendo actos que son considerados piratería por la ley. Porque es actuar en contra de la marina. Y se lo advierten. Si tú actúas en contra de la marina, aquí automáticamente eres un pirata. Y él así como... Pero es que ya soy un pirata. O sea, él venía con ese plan desde el principio. No hacía ninguna diferencia, no cambiaba su situación. Cualquiera es un pirata sin ni siquiera ser una mala persona en ese mundo, porque el gobierno que lo controla tiene los parámetros para dictar quién es un pirata y quién no. Justamente también por eso es que no es sino hasta muchos arcos después que son listados como piratas Sanji y eh, Chopper, porque no habían sido considerados como parte de la tripulación ante los ojos del gobierno. Básicamente el gobierno cuando les pone una recompensa los declara como piratas, si no, pues solo son una parte random de la tripulación que no están tomando en cuenta. Pero obviamente que cuando eres parte de la tripulación de un pirata, eres un pirata. Entonces, como es un gobierno que controla todo el mundo, que controla todos los mares en términos de autoridad, que tiene muchísimo poder y que decide quién sí y quién no, ellos deciden quién es un pirata. Entonces sí, en efecto, Luffy es un pirata. Y de nuevo, no hay ninguna obligación de ser una mala persona para ser considerado un pirata. Incluso en términos antiguos, no sé cómo se maneja actualmente, pero incluso en términos antiguos. Por ejemplo, alguien que se dedique a la compra y venta en el mercado negro, pues no necesariamente está haciendo algo malo. O sea, digamos, si tú estás intercambiando huevos Kinder en Estados Unidos, donde son ilegales, los estás comprando y vendiendo en el mercado negro, transportándolos marítimamente. Y si no es broma que si hay mercado negro de huevos Kinder, transportándolos marítimamente desde México hasta Estados Unidos, felicidades, eres un pirata. Eres un pirata porque estás cometiendo un delito, incluso si es un delito menor, en alta mar. Estás siendo parte del mercado negro de huevos Kinder. Entonces no necesitas ser una mala persona para ser un pirata. ¿Cómo decirlo? Es una ruta fácil. Y los piratas no necesariamente tienen un código de honor y definitivamente no respetan la ley. Pero no necesitas ser un criminal, o al menos un criminal peligroso. Muchas veces no necesitas ser un criminal a nivel internacional para ser considerado un pirata. Como dije antes, muchos países les pagaban a marinos, los convertían en corsarios y les pagaban por realizar actos de sabotaje a otros países rivales sin que se considerara un acto de guerra, porque justamente era el plan, evadir la declaración de acto de guerra. Si tú vas con un barco de la Marina Británica y atacas a un barco de la Marina Española, es considerado un acto de guerra y te vas a guerra con España. Pero si mandas a Francis Drake en un barco privado que no es de ninguna empresa, que es de él,
y él ataca un barco de la Marina Española o un barco de una empresa española o un barco español que sea, es un pirata, pero no es considerado una declaración de guerra lo que él hizo. Entonces, muchos países tenían gente que en su país era un héroe, en su territorio era un héroe, y en otros países eran un maldito pirata, porque lo que hacían era actuar en contra de los intereses de los países rivales. Entonces, como tal, porque he visto mucho justamente de eso salió que se me ocurrió hacer este video. He visto mucho la gente que dice, pero es que, ¿cómo rayos es que Luffy puede ser un pirata si tiene un código de honor, si tiene un sistema de valores, si es una buena persona, si no hace el mal? Porque actúa en contra del gobierno. Esa es la principal razón por la que Luffy puede ser considerado un pirata. Aparte de que sus métodos son extrajudiciales, o sea, no es lo mismo ir y llamar a la policía que ir y ponerle en la madre tú al criminal en un país en el que está un autoritario como ese, aparte de que sus métodos son extrajudiciales. Él no tiene ningún miramiento en robarle a otros piratas, o sea que él roba. Y no le importan los antecedentes penales de la gente con la que se asocie, porque el gobierno es corrupto y es una mierda, entonces ni siquiera es garantía de que realmente sean malas personas. Como él no le importa básicamente ningún tema legal, ningún tema moral, y él está dispuesto a rebelarse contra el gobierno para detener lo que él considera injusticias, él es un pirata a pesar de ser una buena persona, a pesar de tener un código de honor. Y también pues hay algunas otras cosas, por ejemplo, él adquiere tesoros arqueológicos y los vende en el mercado negro. Literalmente hay todo un arco de él buscando un tesoro arqueológico y después vendiéndolo en el mercado negro. La cosa es que en efecto también se pelea con gente, o sea, con gente corrupta, tanto otros piratas como gente del gobierno. Literalmente los primeros arcos justamente te muestran que el gobierno de ahí no es perfecto, que el gobierno de ahí es bastante corrupto. Hay gente buena en el gobierno, pero también hay gente muy mala. Y pues pelearte con los malos del gobierno te hace un pirata. Entonces él es un pirata a pesar de ser una buena persona. Por eso también se podría decir que ese mundo ha romantizado tanto la piratería y también en parte por eso a lo largo de la historia ha habido momentos en los que hemos romantizado mucho la piratería. Sí, es verdad, hay muchos piratas que son gente abominable, probablemente la mayoría, o sea, ir, matar, saquear, por ejemplo los piratas somalíes pues hacen cosas horribles y no son héroes de nadie ni deberían de ser héroes. Pero muchas veces romantizamos la piratería porque hay historias legítimas de piratas que en realidad eran héroes que se rebelaron contra la autoridad o que eran gente que simplemente hacía lo que les pagaba algún gobierno por hacer y que pues eran no necesariamente malas personas, sino que fungían como mercenarios. Justamente un corsario, como dije, era pagado por la corona muchas veces para que hiciera por el gobierno de quien fuera, pero generalmente la corona ya sea española o inglesa, para sabotear al rival. O sea, ese era mucho de su trabajo. Vuelvo a decir, los piratas no son necesariamente malas personas. Obviamente que sí hay piratas que son malas personas. Y tenemos ejemplos en One Piece de muchos piratas que son malas personas. La mayoría de las confrontaciones violentas en la serie son justamente contra otros piratas. Tienes, por ejemplo, a Boogie, a Arlong, tienes a Guapo, que él se volvió un pirata después de que le quitaran de que le quitaran su puesto gubernamental. Hay muchas personas que son piratas malignos en ese mundo también. Crocodile. El hecho de que básicamente una pelea pirata contra pirata haga que un pirata bueno se pelee contra uno malo no los hace menos pirata a los dos porque el gobierno los declaró piratas por enfrentarse a la ley. O sea, se enfrentaron al gobierno, se broncaron con el gobierno, automáticamente ya son piratas. Podría ser la mejor persona del mundo, podría ser literalmente una niña de 8 años que no sabe ni lo que está pasando y aún así ya se le calificó como pirata porque el gobierno le considera inconveniente y por eso quiere acabar con ella. Entonces, el mundo de One Piece tiene tantos piratas porque el gobierno es una mierda autoritaria. El gobierno en ese mundo es una mierda autoritaria y por eso hay tantos piratas. Y por eso es tan fácil convertirse en un pirata. Porque es tan simple como enfrentarse al gobierno y señalar alguna injusticia que ellos hacen para que te consideren un pirata. A menos que seas un noble con suficiente influencia como para que eso les pueda meter en problemas públicamente. Bueno, eso es todo por hoy. Randy Dragon se despide y que tengan un excelente día.